Telefónica vende su filial de Chile por 1.030 millones de euros. Telefónica ha anunciado hoy el cierre de la venta del 100% del capital social de Telefónica Móviles Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe de la transacción, firm value, es decir, incluyendo deuda, de aproximadamente 1.215 millones de dólares estadounidenses, unos 1.030 millones de euros al tipo de cambio actual, y un pago adicional de 150 millones de dólares, unos 126 millones de euros, condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno, según ha señalado la compañía a la CNMV. Es decir, que la firma española podría obtener hasta 1.156 millones de euros. Millicom es una operadora con sede en Luxemburgo y actividades en la región, pero cuyo accionista de control con aproximadamente el 40% del capital es el magnate francés Xavier Niel, el fundador y primer ejecutivo del grupo de telecos Galo-Iliad. NJJ Holding es un holding vinculado a la familia de Xavier Niel. Millicom ha sido el principal comprador de los activos vendidos por Telefónica en Latinoamérica, con la excepción de Argentina y Perú. NJJ tendrá un 51% del capital de Telefónica Chile, mientras que Millicom se hará con el 49% restante. Millicom podrá comprar el 51% de NJJ a partir del quinto año de la transacción. Pagos. El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares, aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual, pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual, que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile, lo que se conoce como earnout. Telefónica ha comunicado que el precio acordado incluye los ajustes habituales en este tipo de transacciones. La deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 es de 479 millones de euros. La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Millicom ha comunicado que, al cierre de la transacción, Telefónica deberá aportar 79.000 millones de pesos chilenos, aproximadamente 78 millones de euros, que serán destinados a satisfacer ciertos pagos y a asegurar la estabilidad del balance. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica. Diferencias. Existe una diferencia entre las cifras del precio de venta comunicadas por Telefónica y las de los ingresos netos que va a recibir la operadora en Chile. Contabilizados en euros, la operadora ha declarado que el precio de la transacción, firm value, es de unos 1.030 millones de euros, al cambio actual del dólar, al que se puede sumar, en caso de cumplir una serie de requisitos, lo que se conoce como earnout, otros 126 millones, lo que supone 1.156 millones de euros. En cambio, lo que recibe Telefónica en neto son 42 millones de euros en efectivo y un pago aplazado de 286 millones de euros. Además, se desprende de 479 millones de euros de deuda. Las tres cifras suman 807 millones, frente a los 1.030 millones o 1.156 millones declarados como precio de la transacción. Esa diferencia de más de 200 millones obedece a ajustes como los 78 millones que Telefónica debe aportar para asegurar la estabilidad del balance, y a cantidades que hay en la caja de la filial y que deben servir para pagar compromisos con proveedores en los próximos meses, según señalan fuentes del mercado. Rally de ventas. Desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica, la operadora española se ha lanzado a una estrategia acelerada de ventas de sus filiales en Latinoamérica que le ha llevado a deshacerse de 6 compañías en menos de un año. La primera venta fue la de la filial de Argentina, que fue adquirido por Telecom, el principal rival de la operadora en Argentina, controlado parcialmente por el grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares, una operación anunciada el 25 de febrero de 2025. Posteriormente, el 13 de abril, Telefónica anunció la venta por 0,9 millones de dólares al grupo Integratec, de su filial en Perú, que previamente había declarado en concurso de acreedores debido a la deuda inasumible y creciente que mantenía con la hacienda peruana. En junio de 2025, vendió por 380 millones de dólares la filial de Ecuador al grupo Millicom. De la misma forma, Millicom también fue el comprador de la filial de Uruguay, cuya venta se formalizó el 7 de octubre,
por 440 millones de dólares. También fue Millicom la compañía que adquirió la filial de Colombia, una operación que se cerró el pasado 5 de febrero por 214 millones de dólares, pero que había sido concertada mucho antes, en el verano de 2024, aún bajo la presidencia de José María Álvarez Pallete. Y ahora, la última venta es la de Chile, también al grupo Millicom. En definitiva, Millicom ha sido el comprador de 4 de los 6 negocios vendidos por Telefónica en la zona, empezando por Ecuador, y siguiendo por Uruguay, Colombia y Chile. La suma de los importes nominales recibidos por las ventas realizadas por Telefónica en la zona se elevan a 3.645 millones de dólares, que al cambio actual son unos 3.069 millones de euros. Con todo, la cifra final recibida es inferior, puesto que como ocurre en el caso de Chile, existen ajustes que reducen esas cifras.